yo creo que tiene especial significación por su trascendencia a la hora de meditar en un congreso como este, inevitablemente llamado a pensar la relación entre lo materno y lo universal, entre el aquí y la distancia. Hace un par de días se presentaba aquí la edición nueva que la editorial Alfaguara ha preparado junto a las academias de Rayuela, de Cortázar, y en uno de los estudios que acompañan esta edición, el del profesor Julio Ortega, decía que el significado profundo del aquí y el allá y del cruce de tiempos de Rayuela era precisamente el sentimiento de exilio del ser contemporáneo, llamado a una experiencia de tensión entre el desarraigo y la necesidad de pertenencia. Bueno, pues desde muy pronto el exilio, como experiencia de escritura y como experiencia de vida, se convirtió en una exigencia a la hora de meditar sobre coyunturas concretas, situaciones políticas difíciles que expulsaban de su territorio a los habitantes de un determinado lugar. De esas coyunturas fueron trascendidas por una meditación muy seria de lo que es el exilio del ser humano como experiencia, desde luego, del siglo XX. León Felipe, en un famoso poema, llegó a creerse que al ser expulsado de España por el franquismo podía llevarse la canción "Os quedaréis con la tierra, pero me llevo la canción", y poco después, en un texto sobre un libro, Belleza cruel, de Ángela Figueras, tuvo que reconocer que la canción no se lleva así como así, y que lo que existe es un conflicto en el interior de la identidad. Para mí es una alegría presidir esta mesa, y quiero saludar especialmente a Marta Campomar, porque todos los demás participantes de la mesa, por un motivo u otro, son más que amigos, más que amigas mías o amigos míos, son amigos muy íntimos de hace muchos años. Cuando yo empezaba a trabajar sobre Rafael Alberti, que fue el motivo de mi tesis doctoral, y sobre la poesía del exilio de Rafael Alberti, de Marinero en Tierra, acababa él de volver de su exilio. De pronto, un exiliado argentino, Horacio Révora, que tuvo que huir del golpe de Estado argentino, pues recaló después de algunas andanzas en mi ciudad, en Granada, y abrió un bar, La Tertulia, del que salieron no ya muchas resacas en mi vida, sino también pues muchas experiencias culturales que él motivó desde su exilio, como el Festival de Tango de Granada, como la Cumbre Internacional del Tango, y toda esa atmósfera que ayer se vivió un poco aquí en el homenaje a Joaquín Sabina. Y así podría ir contando muchos años de amistad con Caroline, con Graciela, con Raquel, pero bueno, ella... nos hemos dicho tantas cosas tantas veces que me centro en saludar y en la alegría de conocer a Marta Campomar y de haber tenido la oportunidad de estar con ella precisamente por esta mesa, que va a coordinar la profesora Raquel Machucci, que es un referente de los estudios de la literatura española en Argentina. Ella es la responsable de la Cátedra Literatura Española II en la Universidad de La Plata, y preside además un foro
fundamental para los estudios de literatura española, el Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas, que se celebra cada 3 años en Argentina. Ella se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y es una de las especialistas más notables en todo lo que tiene que ver con la reflexión del exilio. Ha estudiado la trayectoria de Rafael Alberti, de Francisco Ayala, de Juan Wittisolo, de Manuel Lamana, de Ramón Gómez de la Serna, de Jorge Semprún, en fin, de nombres muy significativos y que tienen que ver con la escritura del exilio, con el asunto de esta mesa. A ella le cedo la palabra y le doy las gracias por su colaboración en la puesta en marcha de este panel, que, como digo, me parece muy importante, porque si a algo nos invita la lengua es a reflexionar con profundidad y en serio sobre la pertenencia y el desarraigo. Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Mejor? Bueno, no puedo empezar sin agradecimientos. En primer lugar, a Luis García Montero por haber pensado en mi nombre para coordinar esta mesa y también por haber hecho un alto en sus funciones de director del Instituto Cervantes y de organizador de este magno congreso para este pequeño espacio que me atrevo a decir que lo hace volver a un lugar que no es ni siquiera el del escritor y poeta, tan importante también en su trayectoria, sino a ese lugar del ciudadano, del habitante de la polis, que está pendiente de su pueblo y de su pueblo mirando al mundo. Y por último también al investigador, al profesor, porque Luis García Montero es uno de los grandes, si no el más grande especialista en dos de los escritores que vamos a tratar aquí, Rafael Alberti y Francisco Ayala. Así que, Luis, espero. Y tampoco puedo dejar, aunque se ha repetido mucho y lo repetiré, se escuchará repetir seguramente a la tarde, el agradecimiento a los organizadores del Congreso y a esa impecable organización, pero también al cálido recibimiento. Y en ese cálido recibimiento incluyo al público, al pueblo de Córdoba y de otros lugares a donde han venido, porque realmente es una de las cosas más estimulantes. Cuando un profesor universitario está encerrado entre paredes, bibliotecas y computadora, nunca sabe muy bien cómo va a trascender lo que hace. Y cuando hay público que escucha atento y no se va en la mitad de la exposición, todavía no sabemos en esta, realmente es estimulante. Gracias. Voy a leer unas palabras introductorias que pensé para organizarme un poco, para pensar la mesa y quizás para que sirvieran de hilo conductor también a los panelistas. Por suerte coincide bastante con lo que se ha dicho, de manera que me quedo tranquila en ese sentido. El término exilio está asociado explícita o soterradamente con derrota, física o moral. Pero derrota remite también, y en este congreso se ha hablado mucho de significados, a camino, rumbo, mapa de navegación, aérea o marítima. Ajustada alegoría para dos exilios que atravesaron el Atlántico. Hacia el poniente y el sur, los republicanos españoles que en 1939 huían del implacable régimen franquista. Hacia el este y el norte, los argentinos expulsados por la feroz dictadura cívico-militar de 1976. Ambos destierros arrostraron, por mar o por aire, en toda su insondable dimensión, el cambio de espacio y los contratiempos
que marcan la vida de un expatriado. Derrota y camino, no camino de la derrota. Sentimiento del derrotado junto al desafío del pasaje. Adversidades que son también encuentros y reencuentros con la memoria cultural, con una lengua otra, familiar pero extrañada, con ciertos dioses lares, con la mano tendida de quienes sabían del desarraigo provocado por el hambre, o de quienes siempre y en cualquier lugar sentirán como propia las iniquidades en la piel ajena. A partir de estas experiencias y materiales simbólicos construyeron los exiliados sus derroteros y dejaron en la cultura, las letras, el arte y la historia de España y América huellas indelebles de su pertenencia bifaz a la tierra de origen y a la de refugio, aunque muchos no se sintieran pertenecer del todo a ninguna de ellas, o lo que es casi lo mismo, fueron por siempre parte de las dos. Bueno, con estas palabras tengo el privilegio de iniciar el panel con la doctora Marta Campoamor, vicepresidente de la Fundación José Ortega y Gasset de Argentina. Marta Campoamor es licenciada en literatura inglesa y española por la Universidad de Leeds, Inglaterra, y en la misma casa obtuvo su título de doctorado. Es miembro activo de distintas instituciones culturales, además de la que preside. Participa del Centro Cultural Borges, la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro, la Fundación Ortega Marañón de España. Además, es asesora de literatura inglesa y española del siglo XIX del CONICET. Destacan en sus publicaciones los libros Ortega y Gasset, Luces y sombras del exilio argentino, Ortega y Gasset en la curva histórica de la Institución Cultural Española, Ortega y Gasset en La Nación. Acredita, por otra parte, numerosos artículos sobre los temas nucleares de sus investigaciones, Ortega y Gasset, la emigración española y Menéndez Pelayo. Además, ha participado en congresos y dictado seminarios sobre su especialidad. Dejo para el final algo que nos tiene muy expectantes, que es la preparación de la edición de las cartas entre Ortega y Gasset con Victoria Ocampo y el epistolario también de Ortega y Gasset, de Victoria Ocampo con Soledad Ortega. Los dos son muy voluminosos, son 250 y 300 páginas, que sin duda será una gran herramienta para todos los investigadores. Gracias, Marta Campoamor. Aquí tienes. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores de este congreso, que me parece que ha sido maravilloso. Y también agradecer un poco a que la figura de Ortega esté aquí presente entre nosotros, porque Ortega fue un filósofo periodista. Eso es algo que nadie parece aquilatar del todo. Toda su filosofía, en su gran mayoría, se volcó en diarios tanto de España como en la Argentina, por ejemplo, en los diarios La Prensa y en el diario La Nación. Es decir, que es un filósofo que sacó la filosofía de la cátedra para traerla al hombre de a pie, al hombre común, aquel que Virginia Woolf llamaba the common reader. A todos ustedes le pertenece en el fondo la obra de Ortega y Gasset. Todos, aunque no estén en filosofía, toda gente pensante, toda gente que quiera revalorizar ciertos valores en la vida, pueden leer Ortega con fruición y pueden hacer suya la obra de Ortega. Yo creo que esto quizás es lo más importante del legado que nos dejó Ortega en la Argentina. Ortega, siguiendo estas líneas, estas pautas, la primera vez que estableció un diálogo con los argentinos fue en 1912, cuando publicó una serie de artículos en el diario La Prensa. En ese artículo, esta serie de artículos, Ortega se planteaba una cosa fundamental: ¿qué es el útero de América? ¿Y cómo hace América para recibir todas estas masas heterogéneas que están llegando, que algunas son turbulentas, otras antagónicas y otras, al contrario, tienen la facilidad de adaptarse a la nueva patria de adopción? Esa pregunta la dejó en el aire. Cuando Ortega llega en el año 16, él retoma esta misma pregunta y la retoma por dos motivos.
Uno, él había sido invitado por la Institución Cultural Española, que se hizo un intercambio con Ramón y Cajal, un intercambio científico, con lo cual se insistía que la lengua española tenía que servir para la ciencia. Y Ortega fue el segundo que vino de la Institución Cultural Española durante la Primera Guerra Mundial, y él hizo precisamente ese ejercicio. Trajo la filosofía y la puso a disposición de estas enormes masas que estaban ahí, pero que no todas eran, algunas eran incluso las señoras de los que habían participado o financiado el proyecto de la Cultural. Este proyecto de la Cultural lo puso Ortega en contacto con este gran dilema que él sentía, que eran las masas inmigratorias, porque él sostenía que las masas inmigratorias formaban parte de esa España que expulsaba a su gente. Es decir, él vinculó las masas inmigratorias de las colectividades españolas con el exilio. Y siempre, de alguna manera, él hablaba de estos muñones que habían sido cortados de la madre patria, sin saber que un día él iba a estar quizás en la misma situación. Eso respecto al primer viaje. El primer viaje, Ortega visitó Tucumán, y camino a Tucumán paró aquí en Córdoba y percibió los movimientos de la primera reforma, de la reforma universitaria. Cuando volvió a Buenos Aires, ese mismo año, en el Teatro Odeón de Buenos Aires, dio una conferencia sobre el novecentismo, en el cual impulsó a estos jóvenes a que siguieran con la reforma universitaria y que tenían que cortar con las tradiciones de sus padres y de sus maestros. Era un mensaje muy rupturista que prendió enseguida entre los jóvenes. Ortega siguió monitoreando a estos jóvenes, incluso cuando hubo una famosa polémica entre la revista Martín Fierro y la Gaceta Literaria de Madrid, donde se discutía la esencia de la literatura española, de la literatura argentina, si era española, si era neoyorquina, si era francesa. Pero yo quisiera advertirles que en la élite argentina que rodeaba a Ortega y Gasset, que rodearía a Ortega y Gasset, sobre todo en el exilio, Victoria Ocampo, por ejemplo, era una persona que no podía escribir en español, escribía en francés. Las cartas las hemos tenido que traducir todas, del francés al español. Y Carlos Octavio Bunge, por ejemplo, que planteaba que para usar el pensamiento contemporáneo moderno necesitaba otros idiomas porque el español no le alcanzaba. Bueno, parte de la docencia de Ortega es esto, que al español le alcance para manejar la modernidad del pensamiento científico, filosófico y cultural en general. Esta cuestión menciono lo de Martín Fierro porque se ha mencionado mucho en este congreso el famoso opúsculo o pequeño ensayo de Borges sobre el idioma de los argentinos. Bueno, la respuesta de Borges a esto que se planteó entre estas dos revistas donde participaba Ortega y Gasset también, diciendo que esto tenía que pasar por el meridiano español, Borges contesta con este ensayo sobre el idioma de los argentinos y por primera vez se publica en la Gaceta Literaria de España, donde estaban Ramón Gómez de la Serna y la juventud de vanguardias de aquel momento. Pero estos eran juegos literarios, que en fin, polémicas que se armaban sobre identidades y sobre herencias culturales. El problema vino en los años 30. Hubo una serie de artículos que publicó Ortega en los periódicos de Madrid, donde atacaba con fuerza y virulencia a la monarquía. Finalmente cae la monarquía, llega la República y Ortega dice, bueno, tenemos que coordinar la llegada de esta Segunda República, acordándose del fracaso de la primera, la de 1874, en el cual muchos de los emigrados que habían fracasado en esa Primera República habían también llegado a la Argentina.
Entonces, la agrupación para la defensa de la República que se hizo en España por Marañón, Pérez de Ayala y Ortega no fue una entidad política, sino de apoyo, de ayuda profesional para que se acostumbraran y entraran a apoyar la República. Bueno, lo que ocurrió es que los acontecimientos de la República fueron violentos en cierta manera, no pudieron, las cosas no se desarrollaron como había pensado Ortega, y quisiera mencionar que desde la derecha argentina, en un artículo que se publicó en el diario La Nación de Alfonso Laferrer, se acusaba a Ortega directamente de haber sido el responsable de haber traído la monarquía, de haber traído la república, y que estos señores intelectuales Ortega y Gasset. La izquierda también le pedía responsabilidades a estos intelectuales. Cuando Ortega decide irse de España, que lo saca su hermano Eduardo Gasset, que era republicano, él dijo: a mí o me matan de un lado o me matan de otro, pero yo tengo que salir de España. Así fue. Lo sacaron Ortega vía Alicante hacia Francia, y cuando llegó a Francia no tenía más que lo opuesto. Entonces llamó a Victorio Campo y le pidió que le prestara dinero para poder sobrevivir, porque ese es un tema muy importante en todo este tema del exilio, cómo sobreviven estos exiliados. Y después dijo que pidió a los de Amigos del Arte, donde él había dado conferencias, que hicieran una colecta para que él pudiera sobrevivir, que él después iba a devolver el dinero con conferencias en Buenos Aires. Una vez que Ortega recibió este dinero, se fue a París. Se fue a París, ¿por qué? Porque tenía en París una biblioteca, la de la Sorbona. Estos intelectuales necesitaban libros. Yo quiero acá mencionar un problema que vamos a encontrar con los intelectuales, con los que ganan su dinero de la pluma, por decirlo así, porque se encontraron en una situación muy precaria en el exilio. Primero, les pirateaban sus obras. Hubo una famosa polémica entre Victorio Campo y Neruda al respecto, porque le estaban pirateando las obras a Ortega y Gasset. Aparecían en Chile y en otras partes de América, y Ortega no tenía dinero para sobrevivir. Por otro lado, lo que se quejaban muchos intelectuales también de la pluma, los que vivían de la pluma, era las malas traducciones. Se hacían traducciones muy rápidas para a veces editoriales más económicas, por ponerlo así. Entonces, estaba la piratería, estaba por otro lado el hecho de que las traducciones no eran fidedignas, y Ortega era muy sensible a que su obra, cuando se traducía al alemán o al inglés, estuviera bien traducida, porque si no le cambiaban el sentido, incluso el sentido histórico de un texto como se había escrito en ese momento. Bueno, esos eran los problemas profundos con que se encontraron todos estos intelectuales cuando estaban en el exilio. Un problema de sobrevivencia. En la Argentina, Ortega, cuando llegó, quiso hacer un proyecto con Espasacalpe de Argentina para poder sobrevivir, un proyecto de alta cultura para enseñar ciertos valores, pero sin política. Y le fracasó. Le fracasó porque Franco no permitió que Ortega tuviera docencia en la Argentina. No permitió ni siquiera la circulación de su obra. Circulaba acá en la Argentina, pero no en España. Entonces fue muy difícil. Ortega se encontró con que no tenía garantías, le pedían dobles garantías para los préstamos de los bancos, y entonces no tenía cómo sobrevivir económicamente, y aunque la gente había sido generosa con él, en algunos casos no tenía seguridad para el futuro en la Argentina. Entonces decidió volverse en febrero cuando ya entraba Norteamérica además en la guerra. Tenía miedo de quedarse aislado de su familia y se volvió a Portugal. Esa es más o menos brevemente lo que ocurrió con Ortega en la Argentina. Él rompió relaciones con muchos de los argentinos en ese momento, incluso con Victorio Campo,
Pero bueno, después más adelante Soledad Ortega, como van a ver en las cartas que le vamos a traer acá a Córdoba, retomaron la relación, en esa vieja relación entre Victoria Ocampo y Ortega y Gasset. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marta, por ajustarte al tiempo. Vamos a seguir ahora con la intervención de la doctora Graciela Ferrero, que a lo mejor no es tan necesario, cuyos antecedentes tal vez no es tan necesario exponer porque es de la Universidad Nacional de Córdoba. Graciela Ferrero es doctora en letras por esta universidad y actualmente también se desempeña en esta casa de estudios como catedrática o profesora titular de estudios textuales del español contemporáneo y dicta además el seminario de lectura crítica de textos clásicos y sus proyecciones contemporáneas. Ha trabajado en la Universidad Católica, se ha desempeñado durante 12 años como profesora titular también de teoría literaria. Es investigadora acreditada en diferentes instancias científicas de su universidad y ha participado en forma ininterrumpida desde el año 1996 en distintos proyectos de investigación, siempre en torno a la literatura española, a la teoría literaria y a la teoría del discurso poético. Actualmente dirige el proyecto Literatura y Biopolítica, Retóricas Contemporáneas de la Violencia. Ha publicado numerosos artículos y libros de su especialidad, me constan y me consta también la calidad y el rigor con que trabaja. Y como si fuera poco, todavía le queda tiempo para desempeñarse al frente de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Graciela Ferrero nos va a hablar del exilio de Rafael Alberti en Córdoba. Bueno, comienzo por el tópico, agradecer a los organizadores. Flexiono. El invitarme ha sido un gesto de buena voluntad. Pero además de eso, quiero establecer el siguiente agradecimiento también a los organizadores y concretamente en la persona del director del Instituto Cervantes, poeta de profesión. El lugar que se le ha dado a la literatura en este SILE. Creo que cuando se haga el recuento, la historia de los SILES, este será el SILE de la literatura. Y fíjense que es justo y necesario. La literatura, técnicamente hablando, es la plenitud funcional del lenguaje. Pero poéticamente hablando, y me sumo al homenaje a Cortázar y juego con él, la literatura, la más dura, y la poesía, dura de duras. Bueno, comienzo con mi ponencia. Debo decir que de este título, Un punto ambicioso, el exilio de Alberti, he pulverizado el exilio de Alberti para quedarme en Córdoba. Voy a hablar de Alberti en Córdoba en el año 1940 y particularmente de su relación con un cordobés, Deodoro Roca. Comienzo con el título La rota vida y el nuevo andar, como he denominado a esta ponencia, con el siguiente epígrafe. Habla Alberti: crecí de nuevo a la poesía entre sus álamos. Se refiere a Totoral. La voz de Deodoro Roca me presentó en mi primera conferencia con un largo discurso, del que dijo graciosamente que no había tenido tiempo de hacerlo más corto. Y con su espaldarazo eché a andar. Aquellos algarrobos me oyeron cantar junto a la noble muerte y el noble mar. Pobre toro cercano, te oigo bramar. Algarrobos de América, me veis llorar junto a la rota vida y el nuevo andar. Pobre toro lejano, te oigo bramar. El poema pertenece a Toro en el mar, una de las secciones de Entre el clavel y la espada. Y estos versos de Entre el clavel y la espada constituyen una suerte de quicio expresivo
de ese libro que es también el primero del exilio albertiano. Como en un juego de cajas chinas, si entre el clavel y la espada es el primer libro del destierro transatlántico de Alberti, bisagra entre una y otra tierra, el poema transcripto plantea por primera vez en el diseño del libro la alternancia de esas dos realidades, España y América, una evocada y otra como presencia a partir de este momento inescindibles. Por otra parte, en los versos se plantea en lengua poética el tema que quiero abordar en esta ponencia, la rota vida y el nuevo andar en un espacio también gozne, bisagra, el de Córdoba en 1940. Estos meses de permanencia de Alberti en Totoral asumen, en términos de Eduard Said, en realidad él lo aplica al sujeto exiliado, una identidad intersticial. Y esta palabra, intersticio, es decir, hendidura o espacio que media entre dos cuerpos o entre dos partes del mismo cuerpo, alude muy precisamente a esa situación de tránsito y clandestinidad que Alberti vivió en Córdoba. Apenas una astilla de su arboleda perdida, en Totoral, a 80 kilómetros de la capital cordobesa, sobre nuestro camino real, transcurre un año de los 38 que duró su vida de exiliado, 23 en Argentina y 14 en Italia. Como es bien sabido, Alberti y María Teresa León llegan a Buenos Aires sin la documentación necesaria para permanecer en el país y ante las dificultades para conseguir un permiso de inmigración en forma inmediata, Rodolfo Araoz Alfaro, amigo de sus amigos y apoderado por entonces del Partido Comunista, les ofrece una casona familiar en Villa del Totoral. Allí residen en forma clandestina hasta conseguir la cédula de identificación personal que les permitió trasladarse a Buenos Aires. En este proceso de acomodo geocultural interviene un grupo de agentes relacionados de manera directa o indirecta con Totoral. Rodolfo Araoz Alfaro, a quien ya he mencionado, don Gonzalo Lozada, el editor, y Deodoro Roca, cuya casa de descanso familiar estaba muy próxima a la de los Araoz Alfaro en Totoral. Estos tres agentes actuaron como coadyuvantes de las que serán las líneas definitorias de la existencia de exiliado de Alberti durante los 23 años de permanencia en Argentina. Líneas que además son estrategias de posicionamiento dentro del campo literario del país de acogida. En primer lugar, y en el caso de la poesía, una dominante patética marcada por la nostalgia. En segundo lugar, un etos autorial centrado en su pertenencia a la llamada España peregrina. En tercer lugar, una legitimación genealógica a partir de su instalación en la generación del 27. Y por último, una legitimación ideológica fundada no tanto en su afiliación a la Internacional Comunista, sino por una necesidad de acomodación al medio, su militancia antifascista. Araoz Alfaro y Lozada allanaron el duro camino del destierro, facilitando uno la residencia y el otro el acuerdo comercial. En su libro de El recuerdo de las cárceles, Memorias amables, Araoz Alfaro hace referencia a la que fuera residencia transitoria de los Alberti en Totoral. Alude a su materialidad, pero además a lo que transmitió con la materialidad de la residencia. Ese sociograma de la izquierda, recuerden que a su casa la llamaban precisamente por cobijar a tanto comunista, a tanto izquierdista. En Totoral la llamaban el Kremlin, porque estaba además frente a otra casa a la que llamaban el Vaticano, que era la de los Ruseñol Frías. Esa izquierda convocada a la casa de Araoz Alfaro, estoy hablando de González Tuñón y Amparo Mom, Córdoba Iturburu y su mujer Carmen de la Serna, y una lista
de simpatizantes, por lo menos de izquierda, también se integraba con la presencia de su vecino Deodoro Roca. Es decir, la casa es el enclave material de una existencia, primero clandestina, que debía consagrarse al trabajo literario. Y Alberti trabajó y trabajó arduamente en ese primer año en lo que fue luego Entre el clavel y la espada y en El trébol florido, una de sus obras dramáticas. Pero desde allí se planteó esa sinérgica relación con don Gonzalo Losada, el editor español que había fundado la editorial homónima. Entre él y el poeta gaditano se estableció este acuerdo que derivó no solamente en la publicación de una veintena de libros por parte de Alberti, sino además en las variadas relaciones laborales que permitía en el país una industria editorial en expansión. Alberti fue asesor literario, prologuista, traductor, director de colecciones y además, esto lo recuerda y de manera muy agradecida en su libro de memorias, La arboleda perdida, Losada le procuró una especie de sueldo mensual como adelanto de los previstos derechos de autor. Entonces, en esta instalación geográfica, un autor escribiendo, ese era su oficio terrestre, publicando gracias a Gonzalo Losada y vinculado con Córdoba gracias a lo que llamo la figura del propiciador Deodoro Roca. Una de las notas del exilio republicano del 36 en la Argentina fue la constitución de un nosotros, que fue retórico pero además fue social, con dos formulaciones ilustres, ya las he mencionado, la España peregrina o la España del éxodo y del llanto. Este nosotros fue un lugar de enunciación que se manifiesta a través de una serie de tropos perfectamente reconocibles en lo discursivo, las figuras de la nostalgia, el destierro, el desarraigo, la tristeza, la derrota. Pero además, esto sirve de refuerzo a un etos fundado en valores como la democracia, la república o la dignidad de la derrota. Frente a este nosotros, los exiliados, actúa Deodoro Roca como mediador y propiciador y amplió los bordes de ese nosotros y de esta manera le permitió al poeta vislumbrar un posible lugar de afiliación y por esta vía atenuar la ruptura cultural impuesta por el exilio. Ese Deodoro maduro de la época en que Alberti estuvo en Córdoba era una figura ya consagrada y ampliamente conocida tanto en Córdoba como en el país. Y en el sótano de Deodoro, esa vieja casona familiar de la calle Rivera Indarte al 500, en ese sótano de Deodoro, lugar mítico de su casa que hacía de biblioteca, estudio jurídico y sala de tertulias, dice Alberti en su epílogo para un hombre: Deodoro, bajo aquellos encalados arcos de su admirable biblioteca, con humedades y hálitos para mí de recogida bodega jerezana. Allí discutieron e imaginaron un mundo nuevo, cuadros del movimiento reformista como Saúl Taborda, Enrique Barros o Gregorio Berman, cultores de la honestidad política como Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios, pero también dirigentes latinoamericanos como Aya de la Torre, poetas de la talla de León Felipe, pensadores como Ortega y Gasset y un largo etcétera. Roca actuó como introductor de Alberti, amplió el nosotros, introduciéndolo a la ciudad de Córdoba y a círculos provenientes de la sociabilidad reformista, como los mencionados anteriormente, que si habían sido antioligárquicos, reformistas, anticlericales en el 18, en tiempos de la Reforma, durante las décadas del 30 y el 40 eran manifiestamente antifascistas. Uno de ellos, concretamente Gregorio Berman, fue brigadista internacional, digo antifascistas y por lo tanto especialmente hospitalarios en la recepción de una de las vertientes por las que había decantado el comunismo de Alberti, el antifascismo.
Me avisan que el tiempo corre, esto estará colgado en la página del Congreso, pero quiero cerrar diciendo que no solo amplía el borde del nosotros, vinculándolo con los antifascistas de Córdoba, sino lo fuerza presentándolo al público cordobés en 3 actos memorables. Uno, el 4 de junio en el Teatro Rivera Indarte, entonces, en que Alberti habla de su amigo, la muerte de García Lorca. Otro en la Facultad de Derecho, y allí se refiere a una generación de poetas españoles. Y por último, lee su poesía en el Museo Virrey Sobremonte el 28 de junio. Estas fueron las únicas intervenciones públicas de Alberti en Córdoba, y desde allí, tal vez porque comprendió este dictum de nuestro desencantado federalismo, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, se trasladó a la capital. Atrás quedaba Deodoro. Cuando se enteró de su muerte en el año 1942, escribió una hermosa elegía llamada Elegía a una vida clara y hermosa, que así dice. Leo solamente una estrofa. Tiempo asesino de poetas y poeta desordenado en este caso. ¡Buah! Bien, una vez que haya hablado Tato Révora, yo voy a irrumpir porque seguramente para ese momento voy a haber encontrado el fragmento de mi elegía, así que sigamos adelante. Es una hermosa elegía gemela de la de Raúl González Tuñón, que comienza así, o concluye así, perdón: morir fue solo un pretexto para verte. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Parece redundante, gracias, Graciela. Es un nombre muy agradecido. Es un recurso retórico dejarnos pendientes así con la poesía. Eso es Graciela. Para mantener. Bien, continúa ahora Horacio Révora. Dentro de este panel se diferencia porque no va a hablar del exilio de otros o del exilio como un objeto de estudio, aunque posiblemente lo sea a partir de un desdoblamiento, pero lo que me interesa destacar es que va a hablar sobre el exilio a partir de su propia experiencia, de la que no voy a hablar porque va a ser parte de su intervención. Voy a dar algunas noticias para que sepan que Horacio Révora llegó a España a finales de los años 70, después de un breve paso por Suecia, y creó en Granada, hace casi 40 años, un lugar de encuentro llamado La Tertulia, al que hizo referencia Luis en su presentación. Fue el núcleo básico de lo que ha sido una ininterrumpida y fecunda tarea en favor del diálogo cultural. Desde ese sitio de referencia todavía existente, se desprendieron otras actividades como es el Festival de Tango de Granada y el impulso del flamenco en Argentina. Han sido 31 los festivales internacionales y las cumbres mundiales del tango organizados por él, y 3 las bienales de flamenco en Buenos Aires. Ha sido creador, además, del Encuentro de Cultura Latina. Por su trabajo ininterrumpido ha merecido diferentes galardones, entre ellos una medalla de la cultura del Ayuntamiento y la Diputación de Granada. Fue además declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y recibió el premio de la Junta de Andalucía y del Ateneo de Andalucía. Además es académico honoris causa de la Academia de Tango de Argentina. De su labor cultural ha dejado testimonio en diferentes libros y publicaciones en volúmenes colectivos, así como en cursos de verano en universidades españolas. Junto con Miguel Mateos ha escrito el libro Palabras del siglo XX. Eso es más o menos su currículum, sus antecedentes, y del resto nos va a dar cuenta él en su ponencia. Bueno, todavía tenemos reflejo.
bueno, yo por cierto quiero agradecer a los organizadores de este congreso haberme invitado. La verdad, un honor y una felicidad poder estar aquí y volver una vez más a la tierra donde nací. Decía, en especial quiero agradecer al Instituto Cervantes, pero mucho más especial al director del Instituto Cervantes y sobre todo a mi amigo Luis García Montero. Cuando yo lo conocí a Luis, creo que él tenía 19 años y era más joven. Y los que lo rodeábamos a Luis y en aquel grupo realmente de intelectuales, poetas, artistas, que nos reunimos al principio en ese lugar, La Tertulia, en ese momento yo por lo menos no tenía conciencia que estaba rodeado de gente muy notable. Y comentábamos que Luis iba a llegar muy lejos. Era el más joven y pensábamos, y bueno, llegó lejos, viene llegando lejos, y ahora es nada menos que director del Instituto Cervantes. Yo entiendo que es quizás la máxima responsabilidad cultural que puede tener la habla hispana. Y además con una cosa que a mí me cae especialmente atractiva, que la geografía de la responsabilidad no es ni una nación ni una región, sino ese país que hablamos en estos días, imaginario, que es el país de la lengua hispana. Qué agradable poder hablar de cultura y de la lengua sin fronteras. Así que mi amigo Luis tenga esa responsabilidad, a mí me llena de orgullo. Me voy a referir al exilio como una realidad simétrica e irreversible. Hasta no hace mucho tiempo, la única imagen que teníamos los argentinos de los exilados eran hombres como el vasco o el gallego, viejos republicanos españoles y padre de alguno de nuestros amigos. De pronto la historia se hizo simétrica. Los hijos de ese vasco o ese gallego debieron huir de los tiranos criollos rumbo a la tierra de sus predecesores. Así, los hijos, para salvar la vida, iniciaban el destierro en el país de sus padres, mientras estos permanecían exilados en la tierra de sus hijos. Ya en la tierra de sus padres, estos nuevos exilados debían encarar la vida otra vez, buscar medios de subsistencia, leer otros periódicos, asimilar nuevas costumbres y aceptarse de pronto extranjeros. En aquellos primeros momentos, el presente era vivido como una ficción, solo el pasado tenía sentido como realidad. A muchos exilados latinoamericanos les resultó muy difícil superar esa sensación de vida provisoria, esperando el postergado regreso. Es cierto que la mayoría de los exilados argentinos no esperaban que la oscuridad de la sociedad argentina iba a permanecer por tanto tiempo. No olvidemos que, incluso, algunos de esos exiliados iniciaron su destierro un poco antes del 24 de marzo de 1976, debido a la persecución de la AAA que de alguna manera prefiguró la barbarie que se avecinaba. Debemos considerar que no solo hubo asesinatos, desaparecidos y perseguidos durante la dictadura, sino también reinó el terror, es decir, el miedo. He podido verificar esta situación al conocer muchos exilados en Suecia que huyeron impulsados por ese terror, que no se apoyaba en la persecución directa, sino en nada más y nada menos que en el temor que despertaba el terrorismo de Estado. En el prólogo
a la publicación de la CONADEP Córdoba, Luis Révora afirmaba: fue mi padre. Fue una época en que el temor no era necesariamente la consecuencia de la culpa, porque el objetivo de la represión no fue nunca la justicia, sino la imposición del terror. El comportamiento de los exilados en su diáspora dependió de innumerables factores, como el país donde llegaron, México, España, Brasil, Suecia, etcétera, de la suerte en resolver su supervivencia, de la ideología que llevaban como mochila, del oficio o profesión que podían ofrecer, etcétera. He podido observar, por ejemplo, que la capacidad de integración a las nuevas realidades era inversamente proporcional al nacionalismo de su discurso ideológico. Otro aspecto que pude advertir es que los núcleos sociales que se formaban en Suecia, que fue mi experiencia, estaban determinados en primer lugar por la unidad idiomática, y de ese modo confluían argentinos, chilenos, uruguayos y también españoles, donde se generaba un intercambio de experiencias vitales, personales, ideológicas y políticas, que incluso facilitaba abandonar algunos dogmatismos propios de la época y de la edad. En ese marco era fácil advertir que las ideas nacionalistas de muchos argentinos y latinoamericanos los hacían más proclives a rechazar integrarse en tierras lejanas. Era a ellos a quien les resultó más difícil superar esa sensación de provisionalidad, a pesar que a mi juicio era imprescindible comprender que en esta vida no se puede admitir paréntesis y que es en cada momento y lugar definitiva e irreversible para cada persona. Más allá de la actitud vital que se adoptó frente al exilio, son pocos los que pudieron escapar a las crisis de sus relaciones afectivas o familiares. Por mi parte, luego de abandonar Suecia, opté como nuevo lugar de residencia la ciudad de Granada. Se trató de una decisión ahora libre, ya que no estuvo predeterminada por ninguna circunstancia concreta que podría favorecer nuestra integración y con ello su elección. Fue solo la belleza de la ciudad, su vitalidad cultural y sobre todo la intuición de que podría llegar a ser lo que realmente fue, es decir, una ciudad que se pudiera adoptar como propia. Allí creamos, junto a mi compañera de entonces y madre de mis hijas, un espacio cultural que convocase a los artistas e intelectuales granadinos, andaluces y latinoamericanos, es decir, un lugar de encuentro que sea fecundo para la creación, el pensamiento, la amistad e incluso el amor. El lugar se llamó La Tertulia y aún sigue funcionando con nuevos jóvenes que aportan las ilusiones de la época actual. Allí se estableció un diálogo cultural entre los artistas intelectuales del exilio y la intensa vida cultural granadina. Participaron en diversos proyectos culturales artistas como Daniel Moyano, Oscar Ferriño, Ricardo Carpani, Mario Benedetti, Juan Gelman, Fernando Vegal, Fabiana Gabel, Celia Guevara, Luis Alberto Quesada, entre otros, y tuvimos la posibilidad de conocer, dialogar, disfrutar a figuras como Rafael Alberti, Francisco Ayala, Paco Ibáñez, Joaquín Sabina, Ángel González. Fuimos testigos entusiastas con el surgimiento literario de la corriente poética de la otra sentimentalidad, formada entre otros por los poetas Javier Egea, Luis García Montero y Álvaro Salvador. Estamos hablando de 1980, cuando aún persistían las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. En La Tertulia se formó el activo Comité Latinoamericano de Solidaridad, que con motivo de la caída de la dictadura militar argentina se organizó una embajada cultural con el lema "De Granada a Buenos Aires, un brindis por la democracia".
En esa numerosa embajada cultural participó el célebre cantautor granadino Carlos Cano, que interpretó el tango de las Madres Locas. Se presentó el libro Argentina 78 del poeta granadino Javier Egea, que en uno de sus versos decía: yo te digo, Videla, que viven los poetas con los ojos abiertos, y miran y conocen y sienten conociendo. Y entonces dos caminos: apoyar a la muerte o defender la vida. Por eso va mi canto hacia ti, como un grito, como un puño gigante. ¿Quién eres tú, sino toda la vida rota, sino toda la muerte vestida de payaso? Luis García Montero formó parte también de esa embajada cultural y fue en el Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires donde leyó un texto que parece escrito deliberadamente para el tema que nos convoca, donde afirmaba, lo voy a leer completo, no completo lo que había citado, porque lo quería cortar un poco, pero me parece que hay que leerlo completo. Entonces, venía diciendo: sin embargo, el desprecio por las tiranías de América Latina ha sido para nosotros un sentimiento de manifiesta convocatoria social, que ha llenado plazas y calles, sobre todo desde que se acabaron nuestras propias tiranías. Y no solo porque España conozca suficientemente la desesperada lucha por la libertad, ni tampoco porque siga en el aire de Granada la sombra de García Lorca simbolizando a tantos hombres desconocidos que han sido asesinados sobre la piel del mundo. Ni siquiera se trata de hacer otra vez referencia a ese hermanamiento tradicional entre España y América que todos hemos aprendido desde la infancia y que es verdad, pero que ha dejado de ser suficiente. Por el contrario, si la reciente democracia ha dejado una alegría sin freno, es también porque nos ha ofrecido una manera distinta, más cercana, más entrañable de conocer a un pueblo. Si algo nuevo trajo el exilio, es la de convivir diariamente en relaciones de hermanamiento cotidiano, reuniéndonos en las salas de estar de las ciudades, que son los bares, los cafés, y en espejos públicos, que son las mesas redondas, los actos de solidaridad con los hombres que sufren, es decir, con todos nosotros. Solo podemos hablar de nuestras experiencias, sabemos que hay otras y que han sido muy duras, pero en Granada, sobre todo apareció un pájaro solitario para vivir su exilio con nosotros en un hermanamiento casi perfecto. Fundó La Tertulia, un local tan argentino como granadino, y descubrimos por ella que los caminos suelen ser los mismos para la gente de bien. Dejábamos las mismas huellas para el afianzamiento de nuestra democracia y para el inicio de la suya. Cierra comillas. Pareció que lo escribió hoy. En 1981 editamos un libro llamado Granada Tango, libro para bailar con las ciudades y en solidaridad con nosotros mismos. Participaron en ese libro, además de los poetas granadinos, los escritores Julio Cortázar, Mario Benedetti y Daniel Moyano. Incluía también un excelente ensayo sobre el tango del profesor de la Universidad de Granada, Juan Carlos Rodríguez. Me parece relevante mencionar estas experiencias porque ejemplifican el diálogo fecundo que se produjo entre los artistas e intelectuales exilados y el mundo cultural de España, que justamente estaba viviendo el efervescente momento del posfranquismo y el inicio de la transición democrática. Quizás este libro fue el punto de partida y origen del Festival Internacional de Tango de Granada, que tuvo su primera edición en 1989. Este festival, desde sus orígenes, concibió al tango como cultura urbana contemporánea. Fue también un punto de encuentro de artistas provenientes de distintos géneros como Enrique Morente, Teté Montoliu o Miguel Ríos. Quizás todas las experiencias vividas, algunas de las cuales me estoy refiriendo en este texto, nos permitió concebir al tango como una manifestación cultural urbana y contemporánea, y con ello susceptible de incorporarse a la vida cultural de ciudades distintas y distantes a su cuna rioplatense.
Pasaron por el Festival Granadino figuras de tango como Pugliese, Goyeneche, Horacio Ferrer, Eladia Blasquez, Rubén Juárez, Leopoldo Federico, Juan Carlos Copes e incluso Julio Boca y Maximiliano Guerra. Hoy el Festival de Granada es un festival que está integrado de manera estable en la vida cultural granadina. El tango ya es justo, junto al jazz y al rock, una expresión cultural imprescindible en la programación cultural de las principales ciudades del mundo. Esto ha sido posible no solo a la naturaleza del género del tango, sino también al destierro de miles de argentinos diseminados por las ciudades del mundo. Cuando cayó la dictadura, escribí un artículo que terminaba diciendo: Argentina ya ha terminado su noche triste de casi 8 años. Los exilados argentinos ya podemos volver, o mejor, optar entre alejarnos de aquí o quedarnos lejos de allá. Pero esta opción sería de día, con la cara descubierta y sin tristeza. Lo que en todo caso importa es si hemos logrado conquistar aquí, lejos, es decir, allí, un presente, si aceptamos que la vida del exilio es la vida misma y si seremos capaces de crearnos una patria a nuestra medida, con las 4 o 5 ciudades de países distintos que hemos amado. Siempre nos sentiremos lejos de esas ciudades, a pesar de que podremos regresar a nuestra querida ciudad natal. Pasaron los años, ya he vivido 40 años de vida intensa en Granada, el tiempo suficiente para que el verbo volver quizás pierda dirección y sentido. Gracias. Muchas gracias, Horacio Révora. No sé si Graciela encontró el poema, pero lo podemos dejar. Puede ser un bonito cierre de la mesa. Vamos a escuchar ahora a Carolyn Richmond, que es catedrática emérita de literatura española de la City University of New York, presidenta de honor de la Fundación Francisco Ayala, y fue elegida Carolyn Richmond miembro correspondiente de la Real Academia Española en 2016. Como escritora y crítica literaria, ha publicado estudios sobre Leopoldo Alas, Clarín, Ramón Gómez de la Serna y Francisco Ayala. Sobre Francisco Ayala destaca particularmente su edición, su magna edición de las obras completas en 7 volúmenes. Su obra más reciente, el ensayo Días Felices, Aproximaciones al Jardín de las Delicias, de Francisco Ayala, una preciosa, rigurosa, cuidadísima edición, obtuvo en 2018 el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos. Carolyn Richmond, antes de empezar, nos quiere anunciar nos quiere transmitir una información acerca de los libros, de la edición, de los folletos que quedan en la entrada. Bueno. No olvides, porque si no después se nos va a ir el santo al cielo. Fundación Francisco Ayala. Sí. Y esto. Bien. Son 2 folletos, uno sobre la Fundación Francisco Ayala, que preside Carolyn, y un folleto sobre la edición de las obras completas. Están a la salida en una mesita. Quien quiera llevarse la información puede recoger uno hasta que se termine. Bueno, Carolyn, habías pensado un título bastante extenso que por razones económicas en el programa no figura, pero era un bonito título. Económica de espacio. Sí. De economía espacial, sí, espacial, no de la otra. Voy a hacer lo posible aquí, pero lo siento. No se escucha. Una guitarra o algo, pero... A lo mejor que ¿Quieres sentarte aquí? ¿Quieres sentarte no, aquí? Cambiarle está lugar, está ¿no? bien. Porque quiero... Sí. ¿Esto funciona o no? Sí, pero yo creo que mejor que siente bueno. Acá, sí. ¿por qué no venís acá? Bueno, ahí está. Está mal. Acá. Esto, hay una I aquí, no una O. Ok, Pasa para allá. me muevo. Voy. No. Sí. Yo creo que sí también. Muchas Sí, gracias. ese lugar esquinado es un Muchas poco gracias. incómodo.
Pero vamos a ver. Me das las gafas ahí, y esto. Bueno, porque no quiero. Muchas gracias, querida Raquel. Yo quiero insistir o reiterar nuestro agradecimiento a Luis García Montero, el director del Cervantes, el haberse acordado, se acuerda siempre, pero un congreso tan interesante como este congreso, pero muy enfocado en las lenguas, en la lingüística, etcétera, o haberse acordado de la literatura y en el caso, en varios casos, el caso de Alberti, el caso de Ortega, el caso de Ayala, en la relación entre el exiliado y este hermoso país en un momento de gloria. Yo sé que para mi marido, que nació Francisco Ayala era mi marido, nació en el año 6, me insistía en que fueron la década de los 40 que pasó en Argentina, con la excepción de un año en Río, fue la época más feliz de su vida. Y él insistía en eso. Decía que todo cuajaba después del horror de la experiencia por la que pasó él y pasaron muchos. Venir aquí y a esta atmósfera cultural tan hermoso, tan rico, tan cosmopolito, estaba muy contento, y yo cada vez que vengo a Argentina tengo las ganas de darle gracias a la Argentina por haberle hecho feliz a mi marido. Y así que se lo doy a ustedes, porque ustedes son los argentinos. Yo paso los días de mi supuesta jubilación, en que trabajo 3 veces más que cuando trabajaba, pero no me pagan, escribiendo y ocupándome de la Fundación Francisco Ayala en la maravillosa ciudad de Granada, que también adoro. Y es que es una ciudad única. Y me gusta escribir, y no quiero ser cínica, pero en fin, yo creo que no solo Cortázar, sino que todos nosotros, cuando nos sentamos a escribir, no sabemos a dónde vamos, o tenemos una vaga idea, pero no. Yo no sabía dónde iba, pero lo que he hecho es una pieza musical que se llama Mis Buenos Aires Querido, primera escala del viaje de vuelta del español Francisco Ayala. Y este texto se puede leer en la página web. Yo claramente no soy hispanohablante y no quiero que ustedes tengan que escuchar mi pobre acento. Pero lo que quiero es leerle la primera página, luego les doy un resumen y procuraré ser muy breve. Pero quiero darles una idea, porque yo no sabía que iba a escribir una pieza en prosa que es también una pieza musical. Eso no lo sabía, pero funcionó, creo.
Así que la primera página dice lo siguiente: entre los recursos retóricos de la obra de invención de Francisco Ayala figuran dos de procedencia clásica ambos, que están íntimamente vinculados con el destino del exiliado autor en los años posteriores a la Guerra Civil Española, a saber, 1, la elección del diálogo como medio de expresión poética, y 2, el empleo, tanto en textos narrativos como expositivos, de la metáfora de la vida como un viaje. En la República Argentina primero, luego en Puerto Rico, seguido de los Estados Unidos continentales, Ayala iría constituyendo un importante conjunto de obras ensayísticas, así como de ficción, en cuyo contenido y composición se ve reflejada también su propia experiencia como refugiado. Fondo y forma se complementan, pues, en un amplio corpus literario que, debido a las circunstancias históricas y personales relacionadas con su creación, suele estar asignado por la crítica a una especie de esfera extracanónica de obras cuya lectura, por razones de índole política, le fue prohibida tras la guerra a aquel público lector a que incisivamente se refiere el autor en su muy citado ensayo del año 49, para quien escribimos nosotros siendo los escritores españoles exiliados viviendo, en Sudamérica, no solo acá. De una manera u otra, en el fondo de todo lo que escribió Francisco Ayala en el exilio se percibe una especie de eco de un pasado ya, de un tiempo que nunca se recobrará. De ahí quizá la sensación que da gran parte de su obra de pertenecer no tanto al canon español propiamente dicho, como a un borroso opus literario universal. El terreno, tanto físico como intelectual, del exiliado está lleno de escollos. Y ahí termina mi lectura y aquí comienza mi vaso de agua. Pero no he terminado de hablar. Tengo esto, pero va a ser rápido. Pero quería darles una idea de cuál es el tono del escrito, que claramente es un escrito para ser leído. Bueno, así es. Yo vivo sola y no leo nada a nadie más que el oso de peluche. Y él no comenta, así que las cosas están mal. Yo he tenido en los últimos lustros un interés creciente en el proceso creador de los escritores, de mi escritor, porque cuando falleció mi marido yo dije bye bye a todos los otros y decidí concentrarme en la obra de Ayala. Este trabajo mío refleja en su secreto interior mi propio proceso creador. O sea que yo como crítica un proceso, el escritor otro proceso, y no sé, eso es parte de otro tipo de música que hay. Pero eso es para ustedes, porque nosotros los críticos hacemos una crítica que es un texto y un original, y ustedes tienen que ser los críticos y de los autores. Eso es.
Y los super sabios tienen nombres para todo ese tipo de crítica, pero yo no soy demasiado vieja, no estudié eso. El proceso es lo que me interesa. El proceso por sí solo es lo que estoy tratando de demostrar en lo que escribo. A continuación voy a comentar brevemente el texto pseudo musical que he escrito y lo que he descubierto, porque he descubierto en esta aventura que he tomado gracias a Luis García Montero, que nos ha dado, en fin, que nos ha hecho organizar esta mesa. Entonces yo he tenido una pequeña aventura y he aprendido bastante sobre la obra de Ayala que no conocía. Y como la obra de Ayala es como la metáfora del puzzle que usa al final del Jardín de las Delicias, pues yo veo toda la obra de Ayala y otros escritores, naturalmente, como un puzzle, y el crítico tiene que ir componiendo el puzzle. Pero un poco como Rayuela, así que se puede componer de diferentes maneras, pero tenemos nuestro trabajo. Así que lo que yo he hecho aquí es, he descubierto en mi trabajo algo que me fascina, es que el diálogo como medio de expresión poética está en la base de la obra de Ayala, y eso empieza en una pieza que se llama El diálogo de los muertos, que escribió justo después de salir de España después de la guerra civil. Y ese diálogo de los muertos, que a su vez viene de la larga tradición dialogística que remonta a los clásicos, pero el diálogo es un género que busca va avanzando, pero no avanza así, avanza así. Y es lo que él vivió después de salir de España. Él y todos los demás estaban buscando, y la búsqueda necesita el diálogo. Y no los diálogos entre personas que creen en lo mismo, sino el diálogo entre personas que no. Pero solo a base del diálogo llega uno avanzando. Y entonces empecé a mirar toda la obra de Ayala, escrito desde aquí de ahí en adelante, que son los textos de los usurpadores, los textos luego publicados en La cabeza del Cordero, y las dos novelas de los años 50, y todos están basados en el diálogo. No hay una verdad. Y yo creo que todo esto remonta a su experiencia. Y lo otro, con el diálogo, que es así, si eso fuese una pieza musical, hay una cosa lineal, o sea, el diálogo es así, y lo lineal es la metáfora de la vida como un viaje. Y esas dos cosas, estos tienen su origen aquí en Argentina. Y están toda su obra. Y toda la gente, los críticos de la obra de Ayala, hasta ahora siempre han dicho que hay épocas. Pues claro que hay épocas. Pero no, es que es una línea que empieza cuando era un bebé o un joven durante la Primera Guerra Mundial, y esto está en sus recuerdos y olvidos, cuando empezaba a leer el periódico a sus padres, hablando de los aliados y los
como eran los otros. Los germanófilos, sí. O sea que el 2 de siempre, empieza ahí, pero va desarrollándose y no me di cuenta. Todos los textos que él escribe aquí, que son textos serios, están basados en el diálogo. En secreto, no estoy hablando yo no sigo mis notas porque tengo que, luego ella va a poner el reloj aquí. Pero lo curioso es que estaba muy feliz aquí, feliz, pero la situación política, el ambiente iba cambiando y él se sentía incómodo. Pero el ambiente mundial, no solo aquí. Y empezaba a escribir otro tipo de textos, pero los escribía en privado y no los publicó hasta el año 75. Pero estaba ya escribiendo sátira. O sea que lo que empezó como un diálogo y algo serio, finalmente se dio cuenta al llegar al final de los 40 que no, que esto era, que la condición humana era imposible. Pero mientras, cuando estaba aquí, hizo, además de escribir los textos, esos textos serios y textos sociológicos, textos históricos, textos ensayísticos, traducciones, etcétera, etcétera. Él, cuando volvió de Buenos Aires, de Buenos Aires del Río, él y amigos suyos decidieron fundar el periódico. ¿Cómo? Redondear un poquito. ¿Qué? Ya, terminar. Pero quiero hablar de eso un poquito porque tiene que ver con el director de Cervantes. Todo es circular, no era el círculo que yo pensaba, pero es el círculo Luis García Montero. Un proyecto que era la fundación de la revista Realidad, que era un proyecto de 3 años, una revista son 7 volúmenes, de 7 volúmenes, una aventura intelectual, un deseo de ver si después de la Segunda Guerra Mundial esta parte del mundo podía desempeñar un papel importante en la reconstrucción de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y que cuando hicimos la celebración del centenario de mi marido, el director, que no lo era entonces, pero el ahora director del Instituto Cervantes era el comisario, y él, entre muchos proyectos, prologó una edición facsimilar de Realidad, que yo creo que está en bibliotecas, e hizo un estudio introductorio muy bueno. Así que todo vuelve. Siento no haber dicho lo que no iba a decir, o lo que iba a decir, pero lo pueden leer si les interesa. Gracias. Muchísimas gracias, Caroline, y realmente el agradecimiento uno lo recibe con siente ese agradecimiento sincero que nos transmites a través de Francisco Ayala. Creo que realmente lo recibimos también
con igual sentimiento. Gracias. La mesa creo que ha tenido intervenciones que tienen un hilo conductor y muchos vectores que sería interesante poder conversar toda la tarde, pero eso no puede ser. Así que dejo al director del panel, que estuvo tomando notas y seguramente nos va a completar felizmente esta... Lo que quiero es, aparte de dar las gracias a los participantes, dejar claro que en una reflexión sobre el exilio, la conclusión que siempre se saca es que la hospitalidad es un viaje de ida y vuelta y es una experiencia de enriquecimiento. La gente acogida se siente enriquecida y la gente que recibe se siente también enriquecida. No hace falta salir de Córdoba. Aquí fue recibido un poeta español como Juan Larrea, en Carlos Paz, en Villa Carlos Paz y en Altagracia fue recibido un músico como Manuel de Falla. En el Totoral fue recibido un poeta como Rafael Alberti, y ese acto de hospitalidad se convirtió después en un viaje de vuelta, porque en la música de Falla, en la poesía de Alberti, Entre clavel y la espada, y en los estudios y el trabajo universitario de Juan Larrea, pues ese agradecimiento dio fruto también y enriqueció la tierra que lo recibía. Y además la hospitalidad se abre en abanico, y no es el detalle concreto, sino que después, como una enredadera, se va extendiendo por el mundo. Caroline Richmond recordaba que Francisco Ayala en Argentina puso en marcha una nueva manera de ver el exilio, consecuencia de lo cual apareció la revista Realidad. En la revista Realidad, que quiso tender puentes, publicó algunos de sus primeros textos un muchacho joven, Julio Cortázar, unas maravillosas notas sobre la novela contemporánea y una teoría del túnel. Pero es que andando el tiempo, Ayala llegó a Puerto Rico, se hizo cargo del servicio de publicaciones de la Universidad de Puerto Rico, y a su amigo ya Julio Cortázar pues le encargó que tradujese a Edgar Allan Poe, y en el servicio editorial de la Universidad de Puerto Rico se publicaron 2 hermosísimos volúmenes con la traducción de los cuentos completos de Poe, que es un punto de referencia fundamental para miles y miles y miles de lectores de Cortázar y de Poe, que hemos llegado a través de su traducción y a través de muy variadas editoriales a lo que es uno de los ejemplos claros y uno de los frutos claros de la cultura contemporánea y del mundo contemporáneo. De manera que la hospitalidad se abre en abanico y nos enriquece, tanto al que la da como al que la recibe. Y me parece que es bueno recordarlo en el tiempo en el que vivimos, porque si es importante hacer memoria, es para comprometernos con nuestro presente y con nuestro futuro. Estamos viviendo un mundo que quiere levantar murallas para que se estrelle la gente. Estamos viendo lo que pasa en las fronteras de los Estados Unidos, estamos viendo lo que pasa en las fronteras de España, en el Mediterráneo. Estamos viendo como una de las tradicionales democracias europeas es capaz de decir que los barcos de migrantes que intentan llegar a Europa son simples cargamentos de carne humana. Bueno, pues recordemos en nuestra literatura, en nuestra música, en nuestra universidad, que la hospitalidad es una fuente de riqueza cultural y humana infinita. Y bueno, para cerrar el círculo, pues aprovecho, como estamos llegando al final, aprovecho para agradecer la hospitalidad
que hemos recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, de la ciudad, de la provincia, de la nación. La hospitalidad que hemos recibido los participantes en este Congreso Internacional de la Lengua será sin duda ninguna una experiencia imborrable, y espero que en Abanico, por algún lugar, la hospitalidad que hemos recibido se la podamos devolver. Muchísimas gracias. Perdóname, yo empiezo a hablar y... No, esa es mi función. Está muy bien, ¿eh? Me ha gustado esa forma conversada. Muy bonita. No, es que